así despacito, pastor, que luego le preguntamos que repita y lo repite de otra manera. Bueno, vamos a tratar de ir despacio en este tema. Vamos a empezar ya a profundizar con lo que Pablo supuestamente es la explicación de la predestinación, aunque Pablo usa palabras que son un poco enredadas. Y a veces la forma de expresar de Pablo es hablando lo mismo 2 o 3 veces, dándoles enfoques diferentes. Entonces por eso es que a veces parece un poquito enredado. Como que reiterando, pero al mismo tiempo enfocando otro aspecto. Es como cuando el Señor dice, el reino de los cielos es semejante a, y te dice un aspecto, después vuelve a decir la misma frase, pero con otro aspecto diferente. Entonces sería lo mismo, ¿verdad? Aquí estamos en clase de Romanos, ¿verdad? Sí. Y habían en el curso en la de no, ya empezamos con Corintios, acabamos de empezar allá con Corintios. Sí, aquí estamos con la de Romanos. Sí. Así es. Pensé que ya había empezado. ¿Ya empezamos? Sí. Sí. Entonces estamos empezando el capítulo 9 de Romanos, sí. Y dice, ¿ya tienen el texto? ¿Ya lo encontraron? ¿Puedes? Capítulo 9 de Romanos. Que vamos a ver la predestinación. Entonces, si de repente sienten que ya estoy pasando a otro texto y no han entendido el anterior, pues luego me dicen, alto ahí. Pues vamos más despacio. Porque este es uno de los temas más complicados y como les comentaba, hace 8 días ha generado diferentes doctrinas, diferentes corrientes doctrinales, que a final de cuentas, después de todo este tiempo, no llega a haber una unanimidad en cuanto a la fe. Por esa razón necesitamos irnos despacito. Así que vamos a empezar. ¿Ya lo tienen? Capítulo 9, versículo 1. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son las primicias, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces hacemos aquí la primera pausa para exponer lo que es el deseo de Pablo de ganar a sus parientes, porque no está hablando de sus hermanos en fe, está hablando de sus hermanos en sangre, ¿verdad? Es decir, su propio pueblo. Curiosamente, el mismo Pablo fue una persona que en un principio pues no se había acercado a la palabra de Cristo. O sea, él era maestro, él era fariseo, y sin embargo no tenía el entendimiento ni el discernimiento para acercarse a la palabra de Cristo. Entonces, como ya saben la historia de Saulo, pues Dios lo trató de una manera muy dura, lo hizo ver que estaba ciego, y pues Dios lo usó para sus propósitos. Sin embargo, cuando él le predica a su familia, lo mandan bien lejos, como suele pasarnos a muchos. Cuando le hablamos a los más cercanos, son los que menos nos pelan. ¿Se imaginan cuánta gente se convirtió a Cristo a través de la predicación de Pablo? Miles, yo creo que eran miles de personas al final de su ministerio que encontraron la palabra de Dios a través de la obra que hizo Pablo. Y sin embargo, sus parientes son los que dicen, tú eres un desertor, tú eras fariseo de fariseos, y ahora eres un sectario. No le suena como que hoy tú eras de la religión de los padres y ahora eres un protestante. Era lo mismo, ¿verdad? Era la misma perspectiva. Era un hermano separado. Entonces, básicamente era lo mismo. La familia no aceptaba la doctrina porque tenían doctrinas muy arraigadas. Entonces, el deseo de Pablo era pues que tuvieran esa sensibilidad. Y este tema o esta reflexión que hace Pablo en su propia familia la expresa en un montón de textos referente a cómo Dios permitió el endurecimiento del pueblo de Israel para que los gentiles entraran en el pacto. Y lo usa de un montón de maneras, pero ya llegaremos a esa parte. El caso es que él dice que desearía ser anatema. Anatema significa maldito. ¿En qué manera uno se volvería ese anatema?
Dice, deseara yo mismo ser anatema. Cargado de pecado. ¿Cargado de pecado? O a lo mejor hacer lo mismo que Cristo, pero... No, en ese sentido anatema se refiere al hombre natural, al que está condenado. Es como si de alguna manera estuviera diciendo, yo me atrevería a intercambiar mi lugar en el cielo con ellos. Yo no sé si esto lo dice porque estaba seguro que eso es imposible, pero como les comentaba, creo que fue la clase anterior, yo no me atrevería a decir eso. O sea, siendo honestos, ¿intercambiarías tu lugar en el cielo por alguien que no quiera aceptar a Cristo? Aunque lo quieras mucho. La verdad, yo puedo querer mucho a mucha gente, pero yo no suelto mi lugar. Es ahí donde entra lo que cantamos, ¿no? Lo que le decía el Señor Jesús a Pedro, ¿no? ¿Me amas más que estos? Ajá. Cantamos, ¿no? Te amo más que a estos, te amo más que a mí. Entonces ahí es donde debemos de interpretar esas palabras que hablamos, ¿no? Ajá. Entonces obviamente Pablo pues se quita de toda controversia porque a final de cuentas sabemos y él sabía que eso es imposible, pero está de alguna manera usando esta frase para expresar el dolor de su corazón, como muchos de nosotros también lo hemos padecido cuando le predicamos a gente que es importante para nosotros y nos dicen no. La salvación es personal, nos dicen en los comentarios, y efectivamente, como la salvación es personal, de todos modos no se puede. Entonces, como sabemos que es personal, pues cualquiera podría adornarse con esas palabras. Pero ¿no sería que Pablo estaba hablando de la misma forma que David? ¿Cómo? Que decía, cuando decía, me haré más vil. No, porque el contexto es muy diferente. Cuando David usó esas palabras de vileza es porque lo habían señalado de ser vil. Porque su esposa lo señaló de lo que lo que hacía era una vileza. Y por eso le dice, yo lo que estoy haciendo no es vil, es alabar a Dios. Pero si a tus ojos esto es vil, entonces lo que hago lo haré aún mayor. Por lo tanto, a tus ojos seré más vil, pero no delante de Dios. No. Entonces, no, por eso es que no aplicaría el mismo Pero concepto. dice David, por causa, ¿no? Por causa de Jehová. Sí, por lo que iba a hacer, pero no estaba haciendo vileza. Sí, no. Simplemente le estaba haciendo ver que a sus ojos así lo iba a seguir viendo. Es decir, no porque a ti te cause tropiezo voy a dejar de alabar a Dios. Exactamente. Ajá. Pero aquí es un contexto bien diferente, porque aquí estamos hablando de que él sí está expresando que él deseará ser en verdad un pecador, si con eso pudiera salvar a sus familiares. Sí, los que son sus parientes, sus modernos. Ahora, esta es la introducción, estas palabras de Pablo son la introducción para cuestionar o para empezar a exponer el tema de la elección de Israel, que es el título que le pusieron ahí en la versión Reina Valera. Entonces, aquí es donde vamos a entrar en cómo es que Dios ve la elección de alguien para cualquier propósito. Ajá. Entonces, lo primero que vamos a establecer en lo que dice Pablo a continuación es qué significa ser del pueblo de Dios. ¿Qué significa ser llamado por Dios o seleccionado por Dios? O como lo dijera en aquel tiempo, ¿qué significa ser israelita? Los elegidos de Dios. Me recuerda un poquito la expresión de... ¿Se han oído la expresión que decía esta Chabela Vargas? ¿Que quién es mexicano? ¿Dónde nacen los mexicanos? Los mexicanos nacen... Bueno, en la versión resumida es donde se les da la gana, ¿verdad? Ella lo dice con un calificativo. Sin embargo, aunque deberíamos de definir un mexicano que es el que nace en México de familia mexicana, o sea, esa pregunta tiene muchas respuestas. Pero si lo aplicamos ahora esa pregunta a qué significa ser israelita y le preguntas a un israelita, ¿qué te va a decir? Son los escogidos de Dios. Sí y no, o sea, sí por una parte, el israelita, el pueblo israelita, lo identifican como el pueblo elegido por Dios, pero ¿qué es ser israelita? Haber nacido en Israel. Es tener linaje, Sí. o sea, el linaje es esencial. Salir de alguna tribu. Ajá, así es, tanto el día de hoy como hace 2000 años, como hace 3600 años que se formó el pueblo judío, israelita, perdón. O sea, siempre ha sido eso, tener claro de qué familia vienes. Y por eso muchos dicen que hoy que se sienten muchos judíos, que dicen, yo soy israelita,
¿Pero de qué tribu eres? Estoy investigando. Somos de la tribu perdida de... De la tribu perdida de José. Entonces, son cuestiones de perspectivas, ¿verdad? Porque se sienten israelitas, pero realmente ni siquiera tienen, pues, la sangre, ¿no? de israelita. Pero no se preocupen, todos somos primos. Todos venimos de Noé. Ahí no hay pierde. ¿O alguien no viene de Noé? ¿Será un Nefilim colado por aquí? Todos tenemos la descendencia de Noé, así que al final todos somos primos. Pero cuando se habla de Israel se menciona, o ellos lo ven, como si fuera un privilegio, dependiendo de la soberanía de Dios para elegir. Vamos a suponer que Dios ve a 5 personas, es solo un ejemplo. Dios ve a 5 personas, entre ellos está Israel, y están cualquiera de ustedes 5. Y dice, ¿quién? No, híjole, ¿quién? Ya sé, Israel. Él es el que voy a elegir. Y los demás, O sea, esta es la perspectiva que ve, ¿no? Como que Dios eligió porque Él quiso y nos quitamos de problemas. Pero no, hay que profundizar para entender la elección. Eso es lo que Pablo quiere dar a entender. Ahora, vamos a continuar con la lectura. Nos quedamos en el 4. Antes de pasar, vamos a explicar el 4. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción. ¿Fueron adoptados los israelitas? Esa adopción filial. Sí, ¿no? ¿Somos adoptados nosotros? Sí. ¿Somos iguales? Sí. Sí, ¿no? Son adoptados, nosotros también. Nosotros también. Aunque no tengamos sangre israelita. Como es que nosotros somos injertados, ¿no? ¿Pero injertados a qué? A Cristo. A la Virgen. Porque ese es un simbolismo independiente. Pero si hablamos del pueblo de Dios, ellos son tan adoptados como nosotros. Porque precisamente cuando se enfatiza la enseñanza del injerto, del olivo, nos hacen ver como que ellos son el olivo genuino y nosotros nos injertamos. Es que lo podemos ver desde esa perspectiva, la adopción de ellos, porque al final de cuentas a quien le correspondía la primogenitura no era a Jacob. Así es. Entonces, a ellos no les correspondía. Y precisamente por eso Pablo toma ese ejemplo, ¿no? de Jacob. ¿Cómo dicen los comentarios? ¿Será una expresión de importancia por no poder convencerlos? Se refieren a los judíos. No entiendo muy bien la pregunta, o la expresión no la entiendo muy bien. O sea, Dios nos llama de la misma manera que llamó a Jacob en algún momento. ¿Cuál es la diferencia? Es otra etapa, otra época, pero somos llamados igual. Dice la adopción, la gloria. ¿Cuál gloria? ¿La gloria de Israel? ¿Hay una gloria para Israel? Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Hay gloria para la iglesia? Sí. ¿Sí? Vamos igual, empates, ¿no? El pacto. ¿Cuál es el pacto de Israel? La promesa del principado, ¿no? Que era Jesucristo. Generalmente la señal del pacto en ese tiempo pues hace referencia a la circuncisión. ¿Hoy seguimos con la circuncisión? Sí. Del corazón. Sí. Ah, sí, pero ya no hecha a mano en carne, sino en el corazón. ¡Uf! De lo que nos salvamos los varones. Entonces ya no aplica igual, pero el pacto sigue. Nada más que es un pacto desde otra perspectiva para unirnos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Sin embargo, sigue siendo una semejanza. Dice también de que de los israelitas es la promulgación de la ley. Legislación, unos mandamientos, ¿no? Ahora, ¿recuerdan que estudiamos en capítulos anteriores acerca de la importancia de la ley? Sí. ¿Qué es lo que dice Pablo de la ley en el tiempo de la gracia? ¿Que ya no sirve? No, dice que sí sirve. Dice, entonces la ley queda invalidada. No, porque la ley nos enseña lo que es pecado. Precisamente es lo que él se dio cuenta, que gracias a la ley él vio lo que era. Conoció que era ¿Sí? pecado. Pero también le había preguntado, entonces, ¿de qué aprovecha la ley?
Dice, en mucho, porque tienen ventaja. Sí, porque por la ley podemos escoger el camino santo. Imagínate, Estamos cerrados. ¿sí? Imagínate que estás en una carrera y tú entras a la carrera cuando el competidor ya lleva, no sé, 2-3 kilómetros de ventaja. Tienes que alcanzarlo. Así es cuando nosotros nos evangelizan y no sabemos nada de la palabra de Dios. Cuando un judío siempre, toda la vida, tuvo la palabra de Dios. Ahorita que dijiste eso de la carrera, la perspectiva de que me decían una vez que los que están corriendo la carrera y entran otros después, o sea, nosotros que entramos después, que tenemos ventaja, porque ellos llevan camino recorrido y están cansados, y nosotros estamos frescos y que podemos por eso tomar delantera. O sea, yo la hallo ahorita como lo dijiste, así como lo mencionaste, no en ese plan de que digan que porque ellos han recorrido todo ese tiempo y nosotros nos acabamos de integrar, tenemos ventajas. Tenemos ventaja Sí. porque le creemos y ellos no creen. Entonces, realmente la ventaja la tienen ellos. O sea, la perspectiva, como te la dijeron, pues obviamente es una perspectiva equivocada. Porque no es que, llegamos fresquecitos a la carrera y ya están cansados. Se supone que la palabra es para descansar. No dice, vengan a mí los trabajados y cargados. Se supone que era al contrario, era para que la tuvieran más fácil. Ajá. Entonces, algo que le doy gracias a Dios es que mis hijos pues ya pueden empezar una vida con mejores cimientos. Porque cuando empezamos, cada generación pues va transmitiendo la enseñanza que va recibiendo. Entonces, yo creo que a más de uno nos hubiera gustado conocer desde más niños, ¿no? Desde antes la palabra. Yo creo que si hubiéramos conocido la palabra desde antes, hubiéramos cometido muchos menos errores. Esa es la ventaja que ellos tenían, porque a ellos se les dio la promulgación de la ley. ¿Con qué nos quedábamos nosotros? Con la ley puesta en nuestros corazones, con nuestra conciencia que nos hacía más o menos ir guiándonos. Pero ellos tenían ventaja y desaprovecharon la ventaja, tal cual el cuento de la liebre y la tortuga. Podían correr más rápido porque eran como liebres, pero se durmieron. Entonces, ¿qué? Llegamos los tortuguines, nosotros. Y ahí vamos. Unos más lentos que otros, pero ahí vamos, caminando. Ahí la llevamos. Ajá. El chiste es no estancarse, ¿verdad? Entonces está hablando de la ventaja que tenían. Dice que de ellos era la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto. ¿Qué es el culto? No, así que se puede tomar así como los rituales que ellos hacían hacia Dios para glorificarle. Más o menos, porque culto no lo confundamos con liturgia. Ajá. El culto, sí, el culto es la forma en que nos acercamos para agradar a Dios, pero que realmente agrada a Dios. O sea, si nos acercamos tratando de agradar a Dios con una forma que Dios no dijo, se vuelve religión. Si nos acercamos a Dios de la forma en que Él desea que nos acerquemos, es culto. ¿Qué hay en una reunión de culto? Alabanza, adoración. ¿Cómo? Bueno, es parte, ¿verdad? ¿Qué más? Administración, ¿qué más? Oración y predicación. Las tres partes esenciales del culto es la adoración, que incluye alabanza, oración y predicación. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos buscando una mayor comunión con Dios a nivel congregacional. Nuestra comunión personal, eso se da por sentado, eso es aparte. Pero como una reunión de culto, es la forma en que deseamos acercarnos. ¿Alguna vez intentaron acercar a Dios y después se dieron cuenta que esa forma era equivocada? Más bien no conocíamos a Dios de la manera que lo conocemos ahora. Pero precisamente hacíamos cosas que después decimos, esto no le sirvió a Dios. No, es que Dios perdona todo en la religión que está. Menos mal, ¿no? Entonces, si alguien se acerca como con una manda o como, o sea, dándose golpes, flagelándose, ¿eso le agrada a Dios? Declaramos, profetizamos, hacemos cosas que de repente no estaban bien. Pero bueno, Dios dice, te voy a enseñar que así no es. Ya depende de nosotros si aceptamos esa corrección o no. Y Él nos va enseñando. Pero los judíos tenían la palabra, tenían la forma en que tenían que acercarse.
tan claro y conciso que Dios les mandó un modelo específico. ¿Qué es cuál? El modelo para acercarnos. Jesús. No, pero ellos tenían otro modelo físico. El tabernáculo. El que iba a ser llamada casa de oración. Cuando el Señor Jesús llegó ahí al templo y dijo esas palabras, no era el templo, era el modelo del tabernáculo. Porque era una forma en que Dios los estaba guiando a acercarse y tenían que estudiar el porqué de cada elemento del tabernáculo para saber cómo acercarse a Dios. Pero tenían esa enorme ventaja. ¿No? Que uno, ¿qué hacía? Pues Se puede decir que también la desventaja de ellos hasta cierto punto pues era la intercesión de los sacerdotes, ¿no? Porque se confiaban en ese aspecto de que el sacerdote intercede y no era directamente cara a cara el acercamiento con Dios, ¿no? O sea, Pero- la desventaja de ellos era la ignorancia como la de nosotros ahora. Ellos pensaban que en ese tiempo, si el sacerdote hacía o decía algo, él era el culpable, yo no. Entonces les ponían las cargas a ellos como representantes. Pero el modelo sigue siendo igual. O sea, hoy hay pastores como en aquel entonces había sacerdotes. Pero hoy hay pastores que enseñan mal al pueblo para acercarse a Dios. Como antes había sacerdotes que enseñaban mal al pueblo para acercarse a Dios. Sigue siendo lo mismo. Pero el verdadero sacerdocio era el que te acercaba, o sea, te llevaba a Dios. No el que te tomaba tu lugar. Porque eso es un sacerdote. Alguien que te acerca, que intercede, pero para acercar. Es simbólicamente hablando, es como tomar la mano de Dios, tomar la mano del pueblo y juntarlos. Es una conexión. Ujú. Es Pero de como- igual como en forma tu estamos casa. en las mismas condiciones, ¿no? Sí. Quien Sí. quiera conocer a Dios va a conocer verdaderamente a Dios, y quien quiere seguir una religión va a seguir esa religión. Sí, por eso digo, o sea, en sí era lo mismo. Nada más que pues las funciones eran con diferencias obviamente culturales, pero la intención de Dios siempre fue la misma, porque Dios no cambia. Entonces había ministros, que era el sacerdocio, que tenía que acercar al pueblo, pero hoy nosotros somos el sacerdocio que tiene que acercar al pueblo. Por eso es que no hay diferencia. Volvemos a caer en los moldes. Allá antes era por tradición. El patriarca es el que les daba la enseñanza. Aquí ahora nosotros como cabezas de familia somos el sacerdote de esa casa y tenemos que cuidar que se dé una sana enseñanza, o que les digamos nosotros. Entonces, si tenemos la responsabilidad de llevar la palabra, pues ahora hay que hacerlo bien. Pero para que un ministro cristiano se forme, tiene que empezar desde cero. Ellos no. Por eso es que en el primer siglo, las iglesias mixtas de judíos y gentiles, los pastores eran judíos, porque tenían ventaja. Porque se supone que ellos ya tenían las bases para acercarse a Dios de una mejor manera. Se supone. Ahora, una cosa es que los hayan enseñado mal, pero la ventaja la tenían. O sea, ese es el énfasis de Pablo. Dice, el culto y las promesas. ¿Se acuerdan qué son las promesas? Las promesas son pactos de Dios. No que pactemos nosotros, lo hemos dejado bien claro. Dios no es el Dios de pactos, pero eso no quita que Él haga pacto con nosotros y les llamamos promesas. Entonces, cuando el Señor te da una promesa, ¿qué necesito hacer para recibir la promesa? Cumplir lo que Él está pidiendo, ¿verdad? Cumplir sus estatutos. Así es. Entonces, igual, es una ventaja. ¿Cuánta gente no se pone a orar a Dios y se siente decepcionada porque Dios no le oye? Más O bien porque dicen, no nos hace caso. dicen, ¿por qué Dios no me oye? Bueno, no es que Dios no te oiga. Es que tú eres el que no quiere escuchar cómo Dios te está llamando. Porque Dios va a responder de la forma en que Él quiere y no de la forma en que tú quieres. Y a lo mejor ya está respondiendo y no queremos aceptar lo que nos está respondiendo. Así es. Entonces, dice, todo esta es la ventaja que tenían. Dice, vuelvo a repetir el 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quien son los patriarcas, obviamente los fundadores del pueblo, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Otra vez pausa. ¿Por qué Pablo dice, o por qué tiene que especificar que esta realidad que estaba viviendo no era un fallo? ¿En qué alguien
podría considerar que fue un fallo. Yo creo que en el mismo, ¿no? ¿Cómo? Sí que él pensaba eso en un principio, por eso era perseguidor, era celoso y sentía que estaba haciendo lo correcto. Pero no lo estaba viendo como un fallo de Dios, estaba viendo como como una secta nada más. O sea, Dios nunca lo vio como que fallara. ¿En qué momento alguien podría ver como que Dios falló a lo que está mencionando Pablo? En sus profecías, ¿no? ¿Pero cómo? Porque los judíos no creían que... Tenían las profecías, pero no creían que se habían cumplido en ese momento. Estaban Cuando Cristo- esperando ellos, O sea, lo que ellos creían que como debiera ser. Ujú. ¿Se acuerdan lo que dice Juan del verbo que se hizo carne, habitó entre nosotros? Bueno, entonces dice Juan que del Hijo de Dios vimos su gloria como el unigénito, y quien cree en él pues recibe también la adopción de ser llamado Hijo de Dios. Entonces dice, a lo suyo vino, a los otros cerveza. A lo suyo vino, no dice a los suyos, se refiere a un asunto. A lo suyo vino el Mesías, de quien aquí en Romanos está hablando, que es Dios sobre todas las cosas. Cristo vino a un propósito. ¿Cuál es el propósito? La principal, obviamente varios propósitos secundarios. El propósito central es la salvación, el dar la vida por nosotros. Sin embargo, expiación, ¿eh? la expiación. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que dice Juan? A lo suyo vino. La lógica nos dice que si le está avisando a un pueblo durante 1600 años que va a mandar a su Mesías, era de esperarse que el pueblo estuviera preparado. ¿Y luego? ¿Y los suyos? Falló la palabra de Dios. Eso es lo que dice Pablo. Pudiera parecer que falló. ¿Cómo es que si está anunciando un Mesías que va a venir, por qué parece que falló? Porque muchos pudieran pensar así. ¿Cómo que está esperando al Mesías? Llega el Mesías y lo matan. Porque se supone que es el pueblo. Pero aquí es donde viene un golpe a la cultura judía. Dice, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y desde aquí esto es un golpe tremendo al nacionalismo israelita, A su ego. a su ego. ¿Por qué? Porque aquí desde este versículo está diciendo que la sangre y el linaje no tienen nada que ver con el plan de Dios para decir quién sí es mío y quién no es mío. Se dice, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Entonces llegará alguien diciendo, sí, soy el pueblo de Dios. Y dice Dios, perdón, ¿tú no eres israelita? Pero si yo vengo de la tribu de... No, tú no eres. Entendiste mal. Israelita nunca fue el de la sangre de Israel. Entonces, ¿cómo? Ese es el golpe cultural. Y desde aquí ya muchos tropiezan. ¿Cómo resulta que ahora los israelitas no son los de Israel? Así como los mexicanos nacen donde se les da su gana. De la misma manera, los israelitas no son los que tienen la sangre de Abraham. Así es. Entonces dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. ¿Hijos de Abraham? ¿O será que está hablando de hijos de Dios? ¿Se acuerdan que a Abraham se le da un calificativo, no? Que es el calificativo de padre. Generalmente los judíos no usaban el apelativo de padre para referirse a Dios. Solamente en una ocasión lo usaron, Sí. cuando Jesús los confrontó de quién son hijos, ¿se acuerdan? Pero ellos que dijeron primero, somos hijos de Abraham. Como Jesús les dijo que no es cierto, entonces por eso quisieron decir, pues somos linaje de Dios, ¿verdad? ¿Y qué dice? No es cierto. Pero ellos normalmente no usaban el apelativo de padre para Dios. Cristo enseñó eso, que Él es nuestro Padre. Hay textos donde Cristo dice, mi Padre, y hay textos donde dice, nuestro Padre, o vuestro Padre. Ujú. Por eso cuando dice, enséñanos a orar, ¿qué es lo primerito que les enseña de cómo orar? Que cambies tu perspectiva, velo como Padre. Por eso el Padre nuestro. Ujú. Desde ahí comienza el cambio cultural a lo que habían sido enseñados durante muchos años.
Entonces, ellos usaban los apelativos de Dios como el Señor, como Adonai o como Hashem. Pero Padre se lo limitaban a Abraham, porque es el padre de la nación. Entonces está diciendo, no son hijos de Abraham, simplemente porque tengan su sangre. Dice en el 7, son todos hijos, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino, aquí es donde viene, que es lo que bíblicamente te convierte en un hijo de Abraham. Dice, en Isaac te será llamada descendencia. Desde los 2 puntos empieza a citar tal cual la Biblia, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa promesa? En Isaac te será llamada descendencia. Si lo vemos desde un punto de vista literal y carnal, está hablando que todos los hijos que tenga Isaac ya son su descendencia. Y Pablo está diciendo, nunca fue por la sangre de Isaac, sino por la confianza en que Isaac tendría hijos, que una simiente vendría de Isaac. ¿Se acuerdan cuando habla el libro de Hebreos sobre la simiente de Abraham? ¿Sí se acuerdan qué dice de la simiente? ¿Cómo? ¿En ti serán benditas todas las naciones? Ajá. Pero no está hablando de una descendencia, ¿verdad? Grande. Sino de Todas las naciones. todas las naciones, pero ¿cómo se llama? La promesa de la descendencia, de la simiente, está hablando que la bendición de todas las naciones viene por una simiente, una persona. O sea, la promesa es para todos, todas las naciones, pero la simiente no es la nación. No es como que el pueblo de Israel es la simiente que bendice a las naciones, no. Es una simiente. Bueno, es que aquí la especificación de la palabra de Dios es que vendría de la descendencia de Abraham, ¿no? Bueno, de Isaac en este caso. Sí. Porque si no él hubiera dado un Mesías, ¿sabe qué? Les va a llegar un Mesías, pero estuvieran buscando en todas las naciones quién iba a ser el Mesías, ¿no? Ajá. Por eso es que especifica de dónde vendría, para que no hubiera confusión, ¿no? Así es. Entonces especifica que la simiente es una persona. Estaba tratando de encontrar el texto, pero se me está escondiendo. En el libro de Hebreos, donde habla de la simiente, como que es una. Se me esconde el texto. A ver si te lo encuentro. ¿Se dice simiente? ¿Es en Gálatas 3:16, no, papá? Ándale. Con razón no lo encontraba. Dice, Ahora ahora sí. bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Exacto. Yo pensaba que se refería por el 3:16. egipcio. No. No, yo pensaba que por eso aclaraba de Isaac. Bueno, sí, porque precisamente habla de la diferencia entre Isaac e Ismael. Ismael. Pero no, o sea, aquí precisamente Gálatas nos está hablando ya de la simiente para cuál viene la promesa, es en la fe de Cristo. Así que la fe estaba, o sea, los que son de Dios o los que son del linaje de Abraham no son los que tienen la sangre de Isaac, sino los que tienen la sangre de Cristo. ¿Cómo? Cubiertos con la sangre de Cristo. Los que fuimos adoptados igual que ellos en un principio. Entonces, si la bendición de esta simiente
es para los de la sangre de Abraham, entonces ¿por qué Abraham también tuvo la bendición? Porque Abraham, ¿qué había hecho? ¿Cómo consiguió el favor de Dios él? Ser agradable a Dios. Era la elección de Dios, pero había las razones que Dios tenía, tal vez no nos las va a especificar, pero sí vemos en un contexto general de la Biblia que si alguien es temeroso de Dios, a oye, ¿verdad? Eso sí está escrito. Sí. Así que son nuestros parámetros para entender por qué llamó a Abraham, pero lo llamó para salir de donde estaba, no para que estuviera ahí, sino para salir. Deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Es empezar de nuevo. Entonces, así como le llamó a él de entre los paganos, así nos llama hoy, entre los paganos. O sea, lo que quiero enfatizar es que Dios no ha cambiado. Sigue siendo lo mismo. Lo que se está aplicando lo que fue antes, ahora también. Así es. Entonces dice en el 7, Romanos 9:7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, por si había alguna duda, está hablando de los hijos de Dios. ¿Sí se dan cuenta que ya no está dejando mucho lugar a interpretaciones diversas? Está siendo muy explícito. Vuelvo a repetir, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. O sea, el énfasis no está en Isaac, sino en la fe, en la promesa de Isaac, y no en la persona de Isaac. ¿Sí se nota esa diferencia? Sí. ¿Por qué? La palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, obviamente ahí está hablando del patriarca, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Aquí es donde nos vamos a ir despacito, porque este es el texto que se malinterpreta. Y entonces la postura calvinista aquí es tajante. Aquí está diciendo, ¿qué habían hecho para ganarse el que sean llamados linaje? Para que sean llamados para ser, como dice antes, la adopción, gloria, pacto, promulgación, ley, culto y promesas. No habían hecho nada. Así que la elección, es decir, aquí elección es predestinación, no fue conforme a sus obras que hayan hecho, porque no habían hecho nada, sino conforme al que llama. Ajá. Pero por decirlo en la Biblia esta literal, dice, pero Esaú odiaba. Ajá, esa es una mala traducción. ¿Por qué? Dice, es que aquí dice la palabra misesa, y aquí en a Jacob, dice a Jacob me encantó, que es la palabra egapesa. Sí, esa palabra misesa viene de la palabra miseo, esa es la palabra raíz. Esa palabra significa odiar, pero en la cultura judía hay un modismo. Así como en México tenemos mexicanismos, expresiones que solo nosotros entendemos, en la cultura judía también tienen hebraísmos. Y la palabra odiar en la cultura hebrea, o sea, esa palabra miseo, en su cultura significaba menospreciar, significaba devaluar, ponerlo abajo de. Por eso es que no aplica lo mismo. Es la misma palabra cuando dice, el que no aborrezca a su padre y a su madre no es digno de mí. ¿El Señor está enseñando a odiar a los padres? Cuando Él mismo está enseñando a amar, a respetar, hasta honrar a los padres. Porque después hay otro texto que sí lo dice claro. El que ame a padre y madre más que a mí, no es digno de mí. Entonces, esa palabra griega efectivamente significa otra cosa. Pero dentro de la cultura tiene un uso diferente. Amar menos. Que es menosprecio, amar menos. Y bueno, ese ejemplo es donde más lo veo, esa palabra. Sí. Entonces, voy a leer primero lo que sigue del texto, apoyándome en la interpretación calvinista, y después me regreso. ¿Sale, vale? Entonces,
Voy a repetir desde el 9:11. No habían aún nacido, ni habían hecho aún, ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Dicho de otra manera, no es que se hayan ganado la elección por algo que hicieran, porque no habían hecho nada. Y sin embargo se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Hasta aquí parece que está diciendo, ¿a ti qué rayos te importa? Yo hago lo que yo quiera porque para eso soy Dios. Entonces, les voy a citar palabras tal cual de Paul Washer, explicando este texto. Yo no estoy de acuerdo, aclaro, pero lo voy a citar. Él dice, si Dios en su soberanía, cuando ve que una humanidad entera está condenada al infierno, si Él quiere salvar a algunos cuantos, significa que Él fue bueno. Y si a los demás no los quiso salvar, de todos modos ya estaban condenados. ¿Por qué? Porque diremos que hay injusticia en Dios, como dice el texto, de ninguna manera. Esa es la gracia irresistible del calvinismo. Si Dios te eligió para ser salvo, si la elección está en el que llama y no en tus obras, que va obviamente ligado a tus decisiones, por lo tanto, entonces, no tienes que quejarte. Si Dios te dice que te va a mandar al infierno, de todos modos te lo habías ganado, te aguantas. Y si a Dios a mí me quiso salvar, pues gracias. Bueno, eso ya nos lo dijo Paul Washer, pero nada más la primera parte. Pero lo digo yo. Como que no entiendo por qué se está haciendo, pero creo que Dios es bueno. Sí, Entonces, entonces... decir que la fe es una obra. ¿La fe es una obra? No. ¿No estoy obrando en fe? No, la fe es lo que te mueve a obrar. La fe no es obra, la fe es el motor. Por eso la fe no salva. La fe es el medio de la salvación. Entonces la fe solamente es confianza. Entonces, ¿cómo demuestro mi confianza en algo o en alguien? Obrando. Como dice Santiago, la fe sin obras es una fe muerta. Sí. Pero no que haga obras sin fe. O puede haber obras falsas, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. ¿En dónde me quedé? En el 14, ¿no? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre obras, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces ya no hago nada y si Dios me llama, Él va a obrar. ¿Sí? Esa es la postura calvinista. Y si tú estás destinado a ser salvo, Dios te va a poner el querer y el hacer. Reitero, yo no tengo esta postura. Vamos por partes. Quiero ser bien enfático porque luego sacan fragmentos y dicen que uno dijo. El pastor dijo. Sí, yo no dije. Eso lo dijo Paul Washer y muchos otros calvinistas. Sí. Pero quiero acabar estos textos para después regresarme y dar mi interpretación. Sí. Entonces nos pone otro ejemplo. Si se dan cuenta, aquí ya puso 3 ejemplos. El ejemplo de Jacob y Esaú, el ejemplo de Moisés y el ejemplo ahora de Faraón en el 17. La escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. Fíjense, para, propósito. ¿Para qué te he levantado? Para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Se acuerdan que el faraón no endureció su corazón? No. Sino que fue Dios quien endureció su corazón. ¿Ven? No es del que quiere ni del que corre. No es que tú estés buscando la salvación. Es que Dios dice si vas a ser salvo, ¿no? ¿Son salvos? Ya me puse a dudar. Si son salvos es porque estaban predestinados y es la gracia de Dios. Y si no son salvos, fuera. ¿No es cierto? Si no son salvos, pues entonces no estaban predestinados conforme a la elección del soberano Señor. Vamos a continuar. continuar. Contradictorio, ¿no? Porque, bueno, si uno toma esa postura tal cual, dice, pues no importa lo que haga, porque si Dios no me escogió,
pues no voy a hacer, ¿no? Y ese es el pleito, ese es el conflicto. Como decía el hermano, ¿para qué voy a hacer algo si Dios ya me Sí, dijo? ya, ajá. Dice Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Y cuando estaban en Jericó, ya ves que decían, dice, aquel que los judíos sacó de Egipto. O sea, de ahí estaba todavía... El poder quedó demostrado durante más de 40 años. Y decían su Dios. Ajá. Entonces, el 18 termina de confirmar supuestamente esta doctrina. 18. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, tu vida no es tu vida, es la vida que Dios quiso que tú tuvieras. Un Dios injusto. Parece, ¿no? Da una imagen de un Dios injusto. Entonces, las explicaciones que yo he escuchado de esos grandes maestros actuales es, no tienes por qué quejarte porque Dios es bueno y quiso salvar a unos. Esa es la respuesta que yo he escuchado. Entonces dice, en el 19, pero me dirás, como algunos podrían decir, ¿por qué pues inculpa? ¿Dios está inculpando a alguien? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Es decir, ¿puedo yo desobedecer la voluntad de Dios? ¿Soy capaz de hacer algo que Dios dice que no se va a hacer? O sea, desde los términos teológicos, Dios no puede ser doblegado en su voluntad. ¿Qué quiere decir? Que lo que Dios dice que se va a hacer, se hace y punto. Ni la presencia de Dios. Aquí precisamente ni en la presencia de 2 o 3, ¿verdad? Entonces, y aunque se pusieran de acuerdo. Entonces, ¿quién puede resistir a su voluntad? Dice el 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Le han dicho a Dios, ¿por qué me hiciste así? Sí. Me hubieras hecho un poquito más alto, con un poquito más de cabello. Esa expresión lo ocupan cuando hacen maldad. O sea, así me hizo Dios. Sí. Así te hiciste tú. Entonces, desde esta premisa es, Dios entonces, porque más adelante habla de los vasos de deshonra. Entonces, ¿Dios hace gente mala? No. No, Los calvinistas dicen sí. no, porque no es naturaleza. Pero de alguna manera, el calvinismo está afirmándolo, aunque sutilmente. ¿Cuál es la causa de que Dios escogiera a Jacob y no a Esaú? Según la doctrina calvinista, es su soberanía y punto. Nada más. Es que Dios conoce los corazones, ¿no? Porque precisamente es todo lo que hemos estado leyendo, porque él eligió y no tiene nada que ver ni con Jacob ni con Esaú. Es del que llama, no del que corre ni del que quiere. Y por eso dice el vaso al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? O sea, qué feo que tú llegues con Dios y digas, Señor, ¿y mi vida? Te hice de mal ejemplo. Te hice para poderte pisar. ¿Les entra eso en la lógica? O sea... dice en el 22, y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para que los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con su prontitud. Y seguimos citando Isaías. Y si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe. Bueno, aquí hacemos la pausa porque esto es lo que va
a darnos la correcta interpretación. Vamos a regresarnos al principio para darle otro enfoque. Entender esto no crean que me tomó 5 minutos, Este texto, hoy lo tengo claro, pero me tomó años estarlo estudiando y analizando y escuchando muchas posturas para tener el entendimiento de lo que realmente quería decir Pablo, porque Pablo está hablando con palabras que parecen muy tajantes. Ahora, para esto hay que aplicar todas las reglas de la hermenéutica. Cuando el calvinismo saca esto, pone las primeras 2 reglas de la hermenéutica: contexto inmediato y contexto general. Hay una regla fundamental. ¿Cuál es? La Biblia es su propio intérprete. La Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, cualquier verdad teológica que yo quiera establecer tiene que venir respaldada por el resto y el conjunto de toda la Escritura. Si un solo texto de la Biblia contradice mi postura, quiere decir que algo anda mal. Uno de los 2 textos que se contradicen está mal interpretado, porque la Biblia no se contradice. Tal vez han encontrado algunos historiadores algún error de algún escriba, pero la doctrina está cuidada. La guianza de Dios está en la doctrina, no en detalles secundarios, ¿verdad? Porque sí hay detalles que fueron errores de los escribas, pero Dios cuidó la doctrina, no esos detallitos. Vámonos de retache otra vez hasta el versículo... 11. ¿Cuál? 11. 11, sí. Recuerden que aquí nos dio ejemplos. Aquí es donde vamos a encontrar las bases. A ver cómo fue cada uno de estos casos para entender la elección que hizo en estos ejemplos que mismo Pablo pone. ¿Dónde está el primer ejemplo? En el 12, no. En el 13, ¿no? Sí. En el 12 y 13, donde habla de a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora, ¿qué se acuerdan de la historia de Jacob y Esaú? ¿Se la saben toda? Más o menos. Esaú despreció su primogénito. Ahí también. Ya contendían con la primogénito. Premisa. El primer punto a considerar es que en varios textos, casi en todos los libros de la Biblia, hay por lo menos un texto donde el Señor exhorta a decidir. En todos los libros, en los 66 libros, hay mínimo un texto, o muchos, que exhortan a decidir. El más tajante está en Deuteronomio, donde dice: yo pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Y hasta dice una expresión: yo llamo hoy por testigos al cielo y la tierra, que tienes opción. Esa es la primera base. Sería absurdo que el Señor te esté reiterando con tanto énfasis, y no solamente en Deuteronomio, en toda la Biblia, que tienes una opción, para que después digan Romanos 9, ¿qué crees? ¿No tenías opción? Esa es la primera premisa. Vamos ahora con esa premisa a darle un pequeño repaso, nada más así muy breve, a la historia de Jacob y Esaú. La primogenitura, ¿qué es? Es 2 cosas: herencia y bendición. Punto de vista terrenal, punto de vista espiritual. Son 2 cosas. Desde el punto de vista terrenal, es herencia, y es el doble de herencia, porque también tiene la responsabilidad de ser el nuevo líder de la familia, el primogénito, cuando el patriarca fallece. Que se hace cargo de la mamá. Entonces, eso es lo que a Esaú le decía: yo, ¿para qué quiero eso? Pero no consideró la otra parte, la responsabilidad espiritual. Lo menospreció. Ahora, Dios no es que haya ordenado eso tal cual la ley de la primogenitura, sino que fue algo que Dios aceptó de algo social. La ley de la primogenitura estaba antes de la ley de Moisés, y cuando viene la ley de Moisés lo avaló. Pero no es algo que Dios hubiera dado desde el principio, porque la ley del primogénito estaba en todas las culturas de la época, aunque no fueran judíos. Y entonces, por decirlo con Caín, ¿Qué? ¿por qué no se respetó su primogenitura? Pues no tuvo chance. Fue expulsado Caín. El solito se sacó. Pues el sonido de solito se fue. Fue lo mismo que le sucedió a Esaú, ¿no?
final de cuentas. Sí. ¿Sí? Entonces, la cuestión es, si Dios es el que determina cómo van a ser las cosas, porque Él ya lo tiene todo planeado, ¿por qué en lugar de decir, como está aquí en el texto, déjenme el encuentro, ¿dónde dice que el mayor servirá al menor? 12, 11. En En el el 12. 12. En el 12. 12. Ajá, el 12. El mayor servirá al menor. Profetizado. ¿No hubiera sido más fácil que Dios hubiera invertido el orden en que iban a nacer? ¿O será que eso no tenía el poder Dios de hacerlo? ¿O Dios se arrepintió a la mera hora? Dijo, yo quiero, conforme a mi elección, que Jacob sea el patriarca. ¡Oye, Esaú se me adelantó! Bueno, fe de ratas. Donde dice primogénito Esaú debe decir Jacob. Parece, ¿no? Como que si fuera lo que digo. Porque eso le daría sentido al texto de Romanos. Dios es el que elige. Entonces, ¿por qué profetizó? Que cambió su decisión. Porque ya conoció su corazón. Ya tenía elección, Ajá, pero ellos decidieron. así Ahí es. está más claro con lo de las barreras, que hace el vaso de honra y el vaso de deshonra, y estaba Ujú. ahí. ¿Y cómo podía hacerlo? Porque por mucho que se vea que está destinado a algo, él tiene el control de poner las cosas en claro. Así es. Así que entonces vemos la historia de Jacob, los dos crecen, Jacob y Esaú, entonces Esaú tiene hambre y entonces Jacob dice, oye, ¿es cuándo? Él tenía su platito de lentejas y dice, ¿quieres? Te va a costar. ¿Cuánto? Pues tu primogenitura, cualquier cosa. Entonces él dice, ay, primogenitura, ¿de que se muera mi padre? No, pues, ¿yo para qué quiero eso? No ¿Está se bien? le va a olvidar. Se le va a olvidar. O sea, ¿qué hizo? Menospreció, pero no consideró que había alguien escuchando. Entonces, eso es lo que dice la historia que ocurrió. Entonces menospreció la primogenitura y Dios no dijo nada, pero estaba oyendo. Pasa el tiempo y entonces Jacob, él sí anhelaba la primogenitura y su mamá solapadora le dijo, es una mentirilla piadosa a tu papá, ¿verdad? Para que te dé la bendición a ti. Él es temeroso de Dios y si él te da la bendición, no lo va a corregir, o sea, lo va a dejar así porque sabe que con Dios no se juega, o sea, ya está dicho y se tiene que respetar lo que ya se dijo. Entonces, pues hay un pequeña trampita, mentirilla blanca. Saben que engañó a su papá que ya no veía bien, para que le diera la bendición de la primogenitura. Prácticamente la bendición de la primogenitura es cuando el patriarca se jubila de ser patriarca y nada más es para ser atendido. Y el nuevo líder es el primogénito. Ponerlo al frente. Entonces, ¿dónde está mi hijo Esaú? Ah, sí, este es Esaú. Sí, huele a campo. Sí, este es Esaú. Y entonces, a ver, y empieza a ponerle la imposición de manos y lo bendice como primogénito. Y Jacob, yes, la hice. Ahora, a este punto de la historia ya es otra etapa. En este punto de la historia, ¿Dios ve dignidad para que Jacob sea patriarca? Entonces no le va a dar el patriarcado ahí. En ninguna manera. Por donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces no está apto. ¿Qué está viendo Dios? Está viendo a un engañador, pero está viendo a alguien con un corazón dispuesto. Se me lo tengo que ajusticiar primero. Dice, como si Dios hubiera dicho, porque es lo que se muestra en la historia, como si dijera Dios, voy a respaldar el trato de las lentejas. Pero así no. Así no estás apto para ser un príncipe de Dios. Eres un Jacob, o sea, un usurpador. Sí. Un tranza. Entonces, sabe que su hermano lo va a matar. Jacob sabe que su hermano lo va a matar por lo que hizo. Y le da miedito. Y hasta su mamá le dice, corre, hijo, corre. Salva tu vida. Y salió huyendo. En ese momento, Jacob piensa que va a tener la primogenitura. En ese momento, Jacob piensa, la regué. Ahora me va a matar, ya estoy exiliado de por vida. Y de alguna manera se resigna. No, conoce allá a sus parientes lejanos, a sus primos. Dice, ay, está bonita la prima y es prima lejana, así se puede. Entonces, pero dice el papá, pues ya sabes que la costumbre es pagar, ¿no?
Entonces, híjole, no traigo cambio. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos, suegrito? No te preocupes, hijo, yo te quiero ayudar. Mira, para que tú puedas pagar, ¿cómo le llaman? ¿El adote? La dote. Ujú. Para que tú puedas pagar, vas a ser mi empleado 7 años. Y con lo de ese sueldo, yo me lo quedo. Yo te doy ahí un jacalito para dormir, te doy tu comida diaria, pero todo tu sueldo es mío, para pagar el derecho. Va, me late, lo que sea por el amor de mi vida. Y ahí nació Electra. ¿Y ahí nació qué? Electra. ¿Electra? ¿Los pagos chiquitos? Ajá, no lo había visto así. Entonces, cuando ya llega la noche de bodas, pues ya saben que la boda no es la ceremonia, la boda es cuando entran juntos a la habitación. Pero el suegro dice, a ver, tómate otra, y ahí lo embriagan ahí, ya está medio mareado, métalo rápido a la habitación, cierre la puerta y no sale. A la mañana siguiente, vuelta, caray, se le dieron gato por liebre, le dieron a la que no era. Y entonces, ¿qué pasó, suegro? Me pusieron a la que no era. No, aquí, ¿cómo dice el dicho? Chivo saltado, chivo quedado, ¿cómo dice? Chivo limpiado, chivo pagado. Algo así. Dice, la costumbre es que primero se casa la mayor y tú querías a la menor. Así que ni modo, tenías que llevar a la mayor. Qué condenado suegro. Eso se le dice en México, una probada de su propio chocolate. Lo usurparon. Al usurpador le usurparon la novia. Y la esposa, pues ni modo, esposito mío, ya te amarré. Pero como en aquel entonces era tolerada la poligamia, no que nunca ha sido voluntad de Dios, pero fue tolerado. Entonces dice, bueno, y ahora para casarme con la que sí quiero, ya sabes la cuota, 7 añitos. Te lo voy a dejar igual, aunque está más jovencita y todo, pero te lo voy a dejar igual, ¿para qué no digas? La diferencia es que lo dejó ella quedarse con ella. ¿Cómo? O sea, no trabajé los 7 años, pero ya le daba a la hija también, ¿no? No, pues sí, pues por eso era el chiste, pero pues ya le había dejado a la otra. Entonces, 14 años trabajando para tener al amor de su vida. Pero pues ya tenía otra y todavía se casó con otras 2 más, ¿no? Está tremendo. Eran las sirvientas de ellos. Ya después de eso, entonces ahí es donde Dios empieza a llamar. Jacob, ¿qué pasó, Jacob? Quiero respaldarte en tu trato de las lentejas. Tú tienes madera, ¿verdad? Puedo hacer de ti un príncipe, pero necesitas ir a restaurarte, como cualquiera de nosotros, que somos diamantes, pero bruto. Necesitamos ser pulidos. Más bruto que mi hermano. Algunos más brutos que diamantes. Pero Dios puede hacer algo con nosotros, pero necesitamos que Él nos pula. Entonces, Dios le llama, ve a reconciliarte con tu hermano, no puedes estar así, tienes que reconciliarte, y no quiero, que sí, que no, bueno, ya voy, pero me va a matar. Ya iba con miedo de regreso, dice, cuando me vea mi hermano, 14 años de ira acumulada. ¿Se imaginan lo que es eso? En cuanto me vea me va a matar. ¿Saben qué pasa si el primogénito muere? El segundo hereda la primogenitura. Entonces, por eso decía, ¿dónde se me escondió este? Así que cuando ya va a llegar, se encuentra nada más y nada menos que al ángel de Jehová, que no es otro que el Señor Jesucristo preencarnado. Entonces le dice, es Dios, esta es mi única oportunidad, o Él me salva o mi hermano me mata. Y por eso se le prensa de los pies y le dice, no te suelto hasta que me bendigas. Y dice, no, yo no te voy a bendecir, eres un usurpador. Obviamente Dios estaba tratando con él. Y dice, déjame que raye el alba. Recuerden que esa expresión significa que todo ha de salir a la luz, es decir, va a ser evidenciado lo que eres. Suéltame porque raya el alba. Dice, pues no, al contrario, no te suelto hasta que me bendigas. Nada más le hizo así. Tocó su muslo y con eso bastó para lisiarlo de por vida. ¿Qué tal si Dios le hace así? No, pues no quedaría nada de él. Y dice, no me importa, con pierna o sin pierna, pero tú eres mi única opción. Entonces por eso le dice, ¿cómo te llamas? En el hebreo original significa declárame lo que eres. Es porque el nombre es lo que eres, ¿no? Entonces dice, soy un Jacob, soy un usurpador. Dice, ¿ya no? ¿Por qué? Porque ya tuviste tu probada de tu propio chocolate
ya viste lo que es ser engañado, ya estás listo para ser restaurado. Y estaba rendido a los pies de Cristo. Ese encuentro de Jacob es la tipología del nuevo nacimiento. Te cambia lo que eras y te da un nuevo nombre. ¿Se acuerdan esa canción de La niña de tus ojos? Que si me diste nombre. Es lo que hizo con Jacob. Ya no serás Jacob, ya no te queda el nombre, ahora serás Israel, que significa, tiene diferentes significados. Significa victorioso de Dios o príncipe de Dios. ¿Por qué victorioso de Dios? Dice, porque peleaste contra Dios y venciste. No quiere decir que fuera más fuerte que Dios, ¿o sí? No, porque resistí. Es porque Dios le dio el chance, es decir, superaste, soportaste que Dios te tocara y quedaste lisiado, pero soportaste. Unos apenas Dios los toca así y están, Dios, no. No te toca, te señala. ¿Por qué me has Sí, abandonado? ¿por qué me has abandonado? Porque a veces Dios nos toca hiriéndonos para que nos arrepintamos. Es lo que pasa con todos nosotros en ese proceso. Entonces, ya una vez restaurado, entonces ya puede llegar a reconciliarse con su hermano. El hermano llega con toda la ira del mundo, pero cuando lo ve, se quebranta su corazón de pollo. Obviamente Dios tocando y sensibilizándolo. Pero manda primero a sus hijos, ¿no? Sí, para que les tenga misericordia a ellos, ¿no? Para que sí, mira, tengo hijos, no los vayas a dejar así, huérfanos. Entonces cuando llegan los hijos, tío, no, pues ya, ¿qué le hago? Pero también era cultura que si moría un hermano, el otro hermano se hacía cargo, ¿no? Ujú. También con esa intención lo había hecho. Ay, sí, quién sabe. Pero de que estaba buscando la forma de ir acercándose poco a poco, pues sí. Total, cuando ya se encuentra con su hermano, obviamente hay una reconciliación. Dios obviamente tratando con ellos. Pero la historia nos está mostrando algo. Que Dios sabía lo que iba a pasar. Y en base a eso preparó las cosas. ¿Será que Dios no sabía que Esaú iba a menospreciar la primogenitura? Sí. ¿Será que Dios no había visto que Jacob la iba a desear? Sí. ¿Dios sabía que Jacob iba a estar dispuesto a la restauración? ¿Dios forzó a Jacob a restaurarse? No, él fue el que se aferró. Eso es lo que la historia nos muestra. Entonces, y si Dios, viendo el final de la película, pone en la sinopsis: a este amé y al otro aborrecí, y si él pone ahí como introducción: el mayor servirá al menor, ¿es porque fue arbitrario? ¿Qué quiere decir? Que Dios ya sabe, pero tú no. ¿Será que Jacob pensó que sí iba a tener la primogenitura cuando salió huyendo? No lo sabía, pero Dios lo sabía. Ajá. ¿Se acuerdan de la carta de Pedro donde dice que somos seleccionados conforme a la presciencia de Dios? Déjenme ver si es la primera o la segunda carta. Déjame ver si es ese. No me acuerdo cuál de las dos cartas es. ¿Presencia? Presciencia, es en la primera carta. Así comienza la carta de Pedro. Primera de Pedro 1:1 y 2. 1:1 y 2. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos, aquí está hablando de la elección, que es el tema de Romanos, ¿verdad? Elegidos según la... Cuando se lee rápido, leen presencia de Dios, pero no son elegidos según la presencia de Dios, sino la presciencia. Presciencia. Pero ese es por la conjunción. Son dos palabras, son presciencia. ¿Qué significa ciencia? Conocimiento. Y Antes. entonces la presciencia es el conocimiento anticipado de Dios. Entonces, cuando ya Dios sabe quién va a aceptar, entonces lo elige. Ahora, esto es un ejemplo de un vaso de honra y un vaso de deshonra. ¿Sí se va entendiendo cómo fue la elección entonces de Jacob? Así que regresemos a Romanos.
Dice, no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? La pregunta más bien entonces, después de haber analizado esto, es, ¿por qué alguien pensaría que es injusto Dios? Porque él no sabe lo que Dios sí sabe. ¿Qué es lo que sí sabe? El trasfondo. Eso mismo pasa cuando alguien critica a la ligera. Cuando ves un hermano que está en pecado, dices, qué traición a la palabra, es un engañador, pensaba que él sí era cristiano. Oye, ni siquiera te has acercado a ver por qué pecó. Pero se lanzan juicios. Tal vez tú no vas a entender lo que batalló, tú no sabes qué sufrió, pero ya muchos están dando juicio, porque están viendo pecado. Entonces, cuando Dios dice que a Esaú lo aborreció, entonces alguien dirá, es injusto Dios, porque a él le correspondía la primogenitura. Entonces la pregunta de Pablo es injusto Dios? Cuando empieza a hablar de que Él tiene misericordia, de quién tiene misericordia, no quiere decir que sea arbitrario. Lo que está queriendo decir, conforme a la luz de las Escrituras, es que no te va a dar la explicación porque no la vas a entender. No tiene por qué rendirte cuentas Dios a ti. Ese es el entendimiento. Como el de la parábola del que contrata, ¿no? ¿Cuál? El que contrata a los... Que va contratando a lo largo del día. Ajá. Ajá. Y al final él le paga a todos igual y dice, ¿me vas a decir a mí qué hacer con mi dinero? Uh-huh. Sí. Entonces, a final de cuentas, la soberanía de Dios no radica en una arbitrariedad. Radica en un conocimiento que tú no le llegas ni a los talones. Entonces, ¿será que Dios esté obligado a decirte por qué eligió algo? No, de ninguna manera. Si tu hijo pequeño, un hijo pequeñito que tengas, te hace algo malo y se aferra a lo malo y tú le tienes que disciplinar, te va a decir que eres malo, porque le dolió. ¿Ya por eso eres malo? ¿Se han dado cuenta que a veces no se le pueden dar las explicaciones a los niños pequeños porque no las entienden? Esa es la perspectiva de Dios, eso es lo que Pablo está diciendo. No quiere decir que la elección sea arbitraria, quiere decir que las razones de Él tú no las sabes o tal vez ni las entiendes. Dice entonces el siguiente ejemplo. Bueno, dice, no depende del que corre ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Entonces, ¿por qué si ya aclaramos que sí tiene que ver con la disposición? ¿Por qué dice que no es del que quiere ni del que corre? Porque la disposición no son las obras. Porque lo profundo del corazón es lo que Dios conoce. ¿Será que Jacob iba a luchar por su primogenitura? Lo que muestra la historia es que no. Jacob no estaba dispuesto a luchar por la primogenitura que compró con lentejas. ¿Sí me explico? Sí. Él compró la primogenitura. Él le puede decir, hermano, no te hagas, tú me la vendiste. Pero no estaba dispuesto a confrontarlo porque sabía que su hermano se enloqueció. Y aparte como que reconoce que sí la había regado. Pues sí, reconoció que sí lo había hecho de la manera equivocada. Uh-huh. Y ahí obviamente pasan muchas cosas en segundo plano, como por ejemplo, la mamá que era la que le tenía el favoritismo y convenció al hijo para que hiciera eso que está mal, tuvo su consecuencia. No volvió a ver a su hijo que amaba. Esa fue su consecuencia. Entonces todo tiene sus respectivas consecuencias. Entonces no se trata de hacer, sino se trata de la disposición que Dios ve, más que incluso que uno mismo. No lo entiendes, pero Dios sí. Por eso no depende del que quiere, ni del que corre, sino de quien Dios ya sabe. Nada más que aquí te lo pone, que es de quien Dios tiene misericordia. ¿Por qué? Porque una persona que tiene disposición es más digna que otro que no tiene disposición. Si tenemos dos personas, una que va a ser pastor y una que va a ser vaso de deshonra, o un pastor de deshonra, porque también los hay, ¿uno es más pecador que otro? No. Delante de Dios somos igual pecadores todos. Sí. Por eso de quien tiene misericordia es de quien Dios sabe que sí va a tener una disposición en su corazón.
Dice entonces en el 17, ahora el ejemplo de Faraón. Pero falta el de Moisés, ¿no? ¿Me saltó uno? Moisés en el 15. Caray. No, es que Es el ese, que dijo del misericordio. Pues a Moisés dice, tendré misericordia de que yo tenga misericordia y me compadeceré de que yo me compadezca. Ajá. Bueno, pero es precisamente lo que estaba explicando, ¿verdad? O sea, ¿de quién tendrá misericordia? Del que quiere. Pero esto suena que, ¿qué te importa? Así suena, ¿no? Porque precisamente es que Dios no te tiene que dar explicación de sus razones. Ahora, que Dios tiene razones, las tiene, pero no tiene por qué decirte cuáles son. 17. Entonces, ahora sí viene el de ejemplo de Faraón. A ver si encuentro. Cuando Dios llama a Moisés para que vaya a Faraón, Dios le dice que vaya a darle un juicio a Faraón. Estaba buscando el texto específico para que no digan y no les cuenten. Para que no me digan dónde dice. Para que no me pregunten dónde dice. En la concordancia tiene Éxodo 9:16. ¿Qué está ahí? Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Sí, pero eso no es, o sea, ya lo encontré, es Éxodo 4:22. Éxodo 4:22. Bueno, podemos leer desde un poquito antes, ¿no? Éxodo 4:21. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que te he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. ¿Se dan cuenta cómo ya está diciendo que es Dios quien va a endurecer el corazón? Le quitó el libre albedrío a Faraón, ¿verdad? Yo endureceré su corazón, de modo que no lo dejará ir. O sea, en la película de los 10 mandamientos y todas esas películas nos muestran como que Moisés se está frustrando porque dice, ¡ay, no quiere! ¡Ah, no quiere! Él ya lo sabía. Él ya sabía que tenían que ocurrir todas las plagas. Dice en el 22, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ahora, lo interesante es la expresión cómo comienza el 22. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. ¿Se dan cuenta que esto no nos dice cuándo ocurrió? ¿Sí se dan cuenta que dice que ya le dijo en un tiempo anterior? Ya te he dicho. ¿Cuánto tiempo llevaba Israel ahí adentro? 400 años. O sea, en esos 400 años, Dios se había tratado con Faraón. No nos dice cómo. O sea, Moisés también se ha de haber sacado de onda, como que, ¿a poco ya le dijiste? Sí, ahí le está diciendo, así le dirás. Ya te he dicho, tiempo pasado, que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. ¿Se dan cuenta que en la expresión no has querido va implícito el libre albedrío? Dice, no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo. Qué feo se oye, tu primogénito. Entonces lo endureció el corazón de Faraón simplemente porque quería buscar a alguien con quien mostrar su poder y ya. Advertido estaba. Estaba advertido. ¿Qué está diciendo? Que la libertad para elegir también la tuvo, pero no hizo caso a esa llamada que tuvo de parte de Dios. Y cuando mandó a Moisés, no iba a preguntarle si quería, iba como verdugo. Moisés iba a ejercer juicio sobre Faraón y sobre su primogénito. Ya estaba dado, ¿verdad? Por eso quería que leyeran este texto. Bueno, nada más como detalle curioso, ¿sabían que justo después de esto Dios iba a matar a Moisés? Sí, a Moisés.
Sí, Así. sí, léalo. Sí, porque fue cuando su esposa le hizo la circuncisión a su hijo. Sí, y aconteció en el camino, dice el 24, que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Con quién estaba hablando? Con Moisés. Pues con Moisés, ¿no? ¿Por qué lo dudan? Sí, con Moisés. Estaba hablando con Moisés. Entonces, ¿a quién quiso matar? Entonces, le está diciendo, ve y dile a Faraón que voy a matar a su primogénito. ¿Qué crees? Te voy a matar a ti. ¿Por qué? Por cierto, también a ti. Ah, por cierto, tú te mueres ahorita. Se escuchó así. O sea, cuando menciono esto, un montón de gente se saca de onda. O sea, cuando menciono que sabías que Dios iba a matar a Moisés, ¿pero por qué? Aquí está, lo acabamos de leer. Entonces Séfora, dice el 25, entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres mi esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Dicho de otra manera, Séfora estaba consciente de la razón por la cual Dios iba a matar a Moisés. Imagínense, voy a mandar a mi representante, porque literalmente Dios dijo a Moisés, yo te voy a poner a ti en un papel como si fueras un diosito con D minúscula. Y Aarón será como si fuera el profeta, para que ejerza el juicio. Y resulta que este diosito, este representante, no se quiere someter a la circuncisión. O sea, él no quiere estar sometido a la palabra de Dios y va a hablar de la ley. ¿Cómo con qué autoridad me hablas tú de ley si tu propio hijo no se ha circuncidado? ¿Por qué? Porque la esposa no quiso. Las esposas siempre. No es cierto. Luego me dicen cosas. Ya me está mirando feo. Sí. Entonces, obviamente el texto nos está dando a entender que Séfora es la que no quería circuncidarlo a su hijo. Ay, pobrecito, le va a doler. Y entonces Dios dice, entonces no te preocupes, no lo circuncides a tu hijo, voy a matar a tu esposo. No, ahí está. Ahí está, ya es mi esposo de sangre. Bueno, sigan con la misión. Regresemos a Romanos entonces. Ese solamente fue un pequeño breviario cultural. Lo de Séfora no tiene nada que ver con el tema, pero se me hizo interesante. ¿En cuál íbamos? Romanos, ¿qué? 9, 17. Para que dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ahora le preguntamos a un historiador, ¿por qué Dios quiso llamar a Faraón para que fuera un mal ejemplo? La respuesta es porque Dios le habló a Faraón que dejara ir a su pueblo y él dijo no. Entonces le mandó un juicio de acabar con su primogénito. Y esa es la manera en que dice, está bien, no quisiste, pero no va a ser de embalde. Vas a ser un mal ejemplo que yo voy a usar para mostrar mi grandeza. No fue una decisión arbitraria. Pero se puede decir que Dios también le permitió que fuera un imperio grande, precisamente para que se viera esa la gloria de Dios, ¿no? Terminando con un imperio tan grande. A final de cuentas, como Dios ya sabe todo, pues también permite eso. También por eso Dios dice que cuando José, el soñador, entra con toda su familia y se van a quedar ahí, Dios promete, yo sé que te vas a quedar ahí, pero como ya lo sé, te voy a hacer volver. Y cuando te haga volver, ya sé que Faraón no te va a querer dejar ir. Entonces ya sé que no quiere, lo voy a usar de mal ejemplo para que las otras naciones, a las que me van a tomar que no se van a querer salir, como ya sé que no se van a salir, van a tenerlos a ustedes de mal ejemplo. Para mostrar mi gloria y mi poder. O sea, todo está perfectamente estructurado en la mente de Dios. Pero tú y yo no lo entendemos, no nos alcanza la mente para entender todo ese plan que Dios armó como un gran rompecabezas y todas esas decisiones fueron libres. Ya me está doliendo mi cabeza. Ya empezamos a fundir los fusiles. ¿Se dan cuenta lo difícil que sería planear toda una historia que se cumpla su propósito y su voluntad sin intervenir con el libre albedrío? Pero sin embargo lo estamos viendo. Y ahí tenemos este ejemplo de Faraón, ¿no?
Dice el 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Otra vez Pablo hablando de que no entendemos su razón, pero él tiene una razón. 19, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Entonces, ¿qué quiere decir? Si Dios me quiere obligar a algo, me va a obligar. Sí, pero precisamente como no te está obligando, no entiendes por qué. ¿Se acuerdan que una vez vimos el primer ejemplo, que es la expulsión de Adán y Eva? ¿Qué tal si Dios le hubiera dicho a Adán y Eva, quiero que hagan sus maletas y se me salen del huerto? ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué eres débil y me vas a traicionar? ¿Qué dirían Adán y Eva? No, Señor, yo nunca, de ninguna manera. ¿Quieres ver que sí, Adán? Mira, ¿ves esta manzana? No es manzana. ¿Ves este fruto? Siempre digo manzana en broma, es que tengo que especificar, es broma. ¿Ves este fruto? No lo comas. ¿Ves? Salte. O sea que Dios puso tentación. No, Dios no pone tentación, pero Dios te demuestra tu corazón. Porque lo que he dicho 1000 veces, las pruebas de Dios no es para que Dios compruebe, sino para que tú evidencies tu corazón. Entonces nos dicen en los comentarios, entonces ya no es predestinación. Sí es predestinación, pero no afectó el libre albedrío. La predestinación es cuando Dios nos pone un propósito, pero el propósito fue tomado a partir, como dice Pedro, en la presciencia. Podríamos pensar que si yo estoy aquí hoy es porque Dios me predestinó, pero no estoy a fuerzas. Se puede decir que nos desviamos del camino, pero Dios sabe que nosotros le vamos a servir y que nos vamos a, pues sí, arrepentir, ¿no? Y vamos a regresar. Por eso es que primero Él exhorta. Cuando no obedecemos la exhortación, Él corrige, ¿no? Uh-huh. Sí. Nada más que dicen, pero ¿por qué uno los exhorta 20 veces y a otros una? Porque son testarudos. Porque ya sabe que él se va a arrepentir a la 20ª exhortación. Sí. Y al otro no se va a arrepentir, por eso lo exhorto una vez para que no diga, a mí no me dijiste, no, ahí está, te di la oportunidad, dijiste que no. ¿Por qué no me insististe? Porque ya sé que me ibas a decir que no, pero no puedes decir que no te di oportunidad. Sí. Entonces, la predestinación sí existe, porque dice que fuimos predestinados, Sí. pero la predestinación no, o sea, a la luz de lo que hemos estado analizando, no está peleada con el libre albedrío. Uh-huh. Y por eso es que no soy calvinista, pero tampoco arminiano, ni tampoco híbrido como Chío Olivares. Él lo dijo en broma, obviamente, y muchos se lo criticaron. Pero no porque haya dos posturas tajantes quiere decir que sean las únicas, sino que hay que escudriñar más a fondo, y creo que es lo que estamos haciendo. Uh-huh. Entonces dice en el texto, en el 21, ¿voy? 20. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y uno de deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Ahora aquí hacemos una pausa. Como ya hemos hablado, todos estos textos de lo que habla de la elección de Dios no están exentos de una motivación específica de Dios. Sin embargo, como nosotros no podemos comprender sus razones, te está diciendo, no tengo por qué darte explicación. Y como no tengo que darte explicación, el vaso de deshonra repela. Va a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es injusto? ¿Cuál es la respuesta corta? Dios hace lo que quiere. Entonces, la soberanía de Dios. Pero la respuesta de la soberanía de Dios en este caso no viene por ignorancia nuestra, ignorancia de esos vasos de deshonra, que no entienden. Porque ya vimos los ejemplos que el mismo texto nos da para ver que Dios tomó decisiones basado en argumentos del libre albedrío de cada individuo y no fue arbitrario.
Sin embargo, el vaso de deshonra va a dar lata. Entonces, vamos a imaginar que tú encuentras un bicho. Vamos a imaginar, vas caminando por la calle y ves que una araña se te está subiendo el zapato. ¿Qué haces después de gritar? Pues yo creo que vas a intentar matarla, ¿no? Me echo a correr. Bueno, depende qué araña sea, ¿eh? No sé, cualquier bicho, así que digas. O sea, o otro ejemplo, un mosquito te anda aquí fastidiando y se te para en la mano. ¿Qué te va a hacer? ¿Te va a saludar? Oh, pequeña criaturita del Señor. No, la matas. ¿No o no? Asesinos. Imagínense que esa es la perspectiva de Dios con esos vasos de deshonra. Sé que es de deshonra, sé que va a fastidiar, sé que va a estar y zumbe alrededor de mis hijos, pero lo soporto. Es lo que está diciendo el texto. Y por eso también Jesús nos los enseña, ¿no? En la cizaña y el trigo. Uh-huh. Ahora, los ángeles, que son los segadores en la parábola del trigo y la cizaña, no pueden discernir quién es trigo y quién es cizaña, pero Dios sí. La pregunta es ¿por qué? Porque aquí el texto es Dios obrando. ¿Por qué Dios, que Él sí sabe, es el único que conoce lo profundo del corazón del hombre, por qué Él no pisa esos mosquitos? Son vasos de deshonra. Son necesarios. Porque también son instrumentos para mostrar su poder. Es decir, te voy a aplastar, pero de una manera que los demás te vean para que teman. Aparte, ¿no? También para que, dice Ricardo Sheraton, dice, gracias por mis enemigos porque ellos me acercaron a ti. Uh-huh. Buen discernimiento. Porque efectivamente... Sí, sí, por eso siempre elijas, ¿verdad? Para estar puliendo esos diamantitos. ¿Qué tan pulidos están? Sigo bruto. Sí, necesitan más lijadas. Bueno, ¿te tocó ser el pulido o el que pule? Pues de lado, soy híbrido. Cada quien su religión. Dice... ¿cuál iba? 22. Y si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como está escrito en Oseas: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Obviamente esta es la profecía de aquellos que eran formados como pueblo de Dios, y los que estaban fuera, que son recibidos como amados de Dios. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente, lo cual obviamente es los gentiles. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Cuál es ese remanente? Los que creen en Cristo. Los que creen en Cristo, ¿sí? Dice, es decir que la predestinación es porque Él ya sabe lo que nosotros vamos a decidir. Exactamente. Hay otro comentario, pastor. ¿Cuál me brinqué? Dice, entonces propiamente ya no es predestinación. No sé si lo contesté, ¿sí lo leí? Sí, así lo dije. Entonces, precisamente es la presciencia de Dios lo que hace que Dios nos dé un propósito, nos da un destino y nos da una encomienda. Y también la predestinación de los vasos de deshonra es porque Dios ya sabe que no van a aceptar, que no van a creer, pero va a usarlos para sus propios propósitos también. Entonces no ha cambiado nada, ya empezó la fiesta allá enfrente, ¿verdad? Sí. ¿Qué significa remanente? Lo que está apartado. Apartado, no. Es el sobrante. Literalmente la palabra remanente es un sobrante. Es lo que permaneció al final, lo que sobró. Ajá. Entonces, está hablando de
¿Dónde estoy? En el 27 también Isaías. 27, sí. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Qué quiere decir? Que aunque los hijos de Israel sea un pueblo tan extenso y tan numeroso, solo los que permanecen hasta el final son los que están evidenciando por obras su fe. Esos demuestran que son salvos. ¿Se acuerdan lo que decía el Señor? El que persevera hasta el fin, ¿ese será salvo? Porque el que persevera son los que verdaderamente son de Dios. Los que no perseveran se van rindiendo en el camino. La fe sin obras es. La fe se muestra. Y un verdadero discípulo de Dios es el que permanece. ¿Se acuerdan que dijo el Señor? Si son verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad los hará libres. Pero hay que permanecer en la palabra. Si permanecen, esa es la evidencia de que sí son. Los que no son, se cansan y tarde o temprano se van. Eso es lo que dice. O sea, aquí estamos hablando desde el punto de vista de un pueblo. Solo ese remanente que permanece, ese es el que será salvo. Dice, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Es decir, el hecho de que nos haya dado tiempo es la misericordia de Dios, porque Dios habría, aquí podríamos aplicarlo al juicio del diluvio, pero ¿qué hubiera pasado si Dios no le dice nada a Noé? Estarían extintos. Ya se hubiera extinguido la raza humana. Se hubiera acabado la vida. Bueno, se habría solamente la vida del mar, ¿no? Pero el ser humano se hubiera extinguido ahí. Entonces, esto es lo que está diciendo. El hecho de que estemos aquí no es que lo merezcamos y no es que seamos buenos. Es que la misericordia de Dios se sigue extendiendo. Por eso dice la palabra que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? Sí. ¿No han quedado dudas? Usted las está juntando todas, papito. Para después aventarme las ondas. Bueno, igual si en la transmisión también tienen dudas, también vayan respondiendo. Espero que no se me pasen. Pero voy a tratar de ir respondiendo, porque este tema no es sencillo. Esto causa un montón de conflictos. Y como les digo, muchos maestros de teología tienen opiniones diversas de este texto. Pero por eso quiero argumentar. Quiero que ustedes lo vean. Porque cualquiera puede decir, esto es así porque yo lo digo. Hay muchos predicadores que así es de su apología. Es que aquí en la Biblia dice, y aquí en este texto dice, Sí, y de ahí no sale, ¿no? pues sí. Como dice usted, no nos dan el contexto de toda la Biblia. De toda la Así es. Entonces, luego escuché un comentario que decía, pues allá ustedes le quieren creer a esos teologuillos. Yo me quedo con lo que dice la Biblia. Triste decepción de quien dijo eso, pero bueno, eso será otra ocasión. Entonces continuamos con Romanos 9:30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Entonces, ¿esto es una pregunta o es una verdad? ¿Es una afirmación más bien? Sí, está diciendo, esta es la conclusión a la que llegamos. La expresión de Pablo de ¿qué pues diremos? Se refiere, esta es nuestra conclusión, que los gentiles buscan la justicia por fe y la tienen. El pueblo de Israel buscó la justicia en las obras de la ley y no la alcanzó. Dice el 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Se acuerdan cuál es la piedra de tropiezo? Cristo. Qué raro se oye, pero es cierto. Incluso Pedro también lo cita, que Cristo se vuelve piedra de tropiezo. Porque cuando llega un fariseo con toda la seguridad de su ley, de su religiosidad, diciendo, yo soy salvo, llega Cristo y le dice, si quieres ser salvo, yo te puedo salvar, tú no.
y tropiezan. Porque le está diciendo, ¿qué crees? No eres el santo que tú crees. Eres un cochino pecador. Tropiezan. Por eso Cristo, en este sentido, es piedra que hace caer, piedra de tropiezo, para los que creen que sus obras los justifican. Porque Cristo vino a eso, a enseñarnos que no. Recuerden que cuando estudiamos esto junto con Gálatas, el libro de Gálatas nos dice que la ley fue dada como un ayo o guía para que reconozcamos que necesitamos a Cristo. El fin de la ley es Cristo, no que la ley se acabe con Cristo, sino que la finalidad de que hubiera ley era llegar a Cristo. Llega Cristo y la exalta. Pero resulta, sí. Bueno, yo es que yo he escuchado, incluso yo lo he dicho, que a veces dice uno, es que me es piedra de tropiezo. Sí. Entonces está mal empleado eso. No, es contexto diferente. Cuando una persona nos está haciendo tropezar, le decimos, eres piedra de tropiezo. Pero aquí Cristo es piedra de tropiezo, ¿para quién? Para los que creen que la salvación viene por obras. Para ellos es piedra de tropiezo. Entonces, sí, son contextos diferentes. Es que pensé que era parecido a lo de la perla de gran precio. No, aquí depende del contexto. Entonces, ¿se acuerdan que la ley fue dada con esa intención, verdad? ¿Qué pasa cuando un fariseo quiere alcanzar la salvación por sus obras? Hay de dos. O se engaña solo, porque cuando ve que no puede cumplir toda la ley, manipula la ley para decir, oye, ¿diezmas? Sí. ¿Ofrendas? Sí. ¿Haces oraciones? Sí. ¿Y tienes amor, misericordia y fe? Pero diezmo. ¿Se acuerdan que fue una exhortación que el Señor le hizo a los fariseos? Decía, ay de ti fariseo que diezmas ¿cómo dice? El eneldo, el comino, y te olvidas de lo más importante de la ley, que es el amor, la misericordia y la fe. Dice, esto era necesario hacer, o sea, lo que estás haciendo sí es necesario, pero sin dejar de hacer lo otro. Así que les digo, solamente hay de dos. O se dan cuenta que no pueden, o se hacen mensos. Se hacen como que no ven. Tristemente, los fariseos del tiempo de Jesús se hacían mensos, porque no querían reconocer que no podían ser salvos. Porque la ley nunca dijo que fue para salvación. La ley fue para mostrarnos la voluntad de Dios y ya. En el momento en que uno como judío dijera, quiero ser salvo por la ley, y lo intente y no puede, porque dice la ley que el que transgrede un mandamiento muy pequeño se hace transgresor de toda la ley. En ese momento él tiene que saber que está destituido de la gloria de Dios y está condenado al infierno eterno. ¿Y qué va a decir? Pero Señor, nada más una mentirilla piadosa. Estás destituido, estás sucio de pecado. Y esos cochinos pecadores que son asesinos, secuestradores, ay, yo les voy peor. Pero tú también eres cochino pecador. Entonces, cuando me doy cuenta que no puedo, pero quiero hacer las cosas bien, ¿a qué me llevaría mi propio razonamiento? Pues a doblegarnos, ¿no? Exacto, a doblar rodilla y decir, Señor, misericordia. No hay de otra. Eso es lo que Dios quiso desde el principio, que clamemos la misericordia de Dios. Y los gentiles se acercan clamando misericordia. Y los fariseos dicen, ¿y entonces toda mi religión de qué sirvió? Pues tonto, de nada, porque la regaste, entendiste mal. No debiera haber dicho, bueno. Si me escucha un judío se va a ofender. Me escuchan 10 personas. Aunque si alguno quería convertirse a judaísmo. Sí, bueno, es que no, bueno, quiero aclarar, no quiero ser despectivo con ninguna etnia. Obviamente amamos al pueblo de Dios, amamos al Israel étnico, pero Dios quiere una Israel espiritual, no una etnia. Acabado el paréntesis, continúo. Ay, ¿dónde estaba?
33 ya. Dice, como está escrito, ¿sí voy ahí? Sí. Ajá, como está escrito, he aquí pongo en Sión la piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyera en él no será avergonzado. Entonces, ¿se acuerdan cuál fue la profecía de Simeón? ¿Sí saben quién es Simeón? Que lo dejara vivir hasta que llegara el Mesías. Ajá, ¿y cuál fue su profecía? Ay, que le iba a hacer ¿cómo se llama? Que iba a ser la piedra angular, ¿no? Más o menos. Para unos iba a ser piedra angular y para nosotros los Muy demás bien. es roca. Lucas 2:25, vamos, ahí está. Ahí se menciona este hombre, Simeón. Dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, que obviamente es el Mesías o el Cristo. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para Caída y elevación. caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. ¿Qué significa una señal contradicha? Una señal que va a ser peleada, que va a tener oposición. Cristo es la señal de la salvación de Dios, que va a ser conflictuada por su propio pueblo. Lo estaba profetizando Simeón, pero él profetizando no dijo nada nuevo, dijo lo que ya estaba escrito, pero obviamente Dios se lo inspiró a través del Espíritu Santo. Así que aquí está hablando de caída y levantamiento de muchos. Es lo mismo que quería decir el texto que estábamos citando en Romanos, para caída y levantamiento de muchos. ¿Levantamiento de quiénes? Gentiles. De nosotros. ¿Caída de quiénes? De los religiosos, porque pensaron que estaban alcanzando salvación por sus obras, y cuando se confrontan con Cristo le dicen, ¿qué crees? Estabas mal. Así no se iba a alcanzar nunca la salvación. Y por eso dice, el que creyera en él no será avergonzado. ¿Avergonzado en qué sentido? En que cuando se llegue la hora de rendir cuentas y tú le digas a Dios, yo no confío en mis obras, yo confío en la sangre de Cristo, y te va a decir el Señor, eso es lo que yo quería, pásale. Quedar avergonzado es como van a quedar los fariseos, que van a decir, pues yo no creía en el Mesías, pero yo tengo un currículum impresionante de buenas obras. Fariseo entre fariseos. Sí, fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día. Y entonces va a decir el Señor, jamás te conocí, y en tu nombre profeticé y eché fuera demonios. Va a decir, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, porque no había una relación con Dios. Entonces esos que se estaban levantando, el Señor los tumba. Y lo dice el Señor Jesús en un montón de veces, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es como Dios nos va poco a poco enseñando. Entonces, como se darán cuenta, Pablo nunca enseñó de una predestinación arbitraria, sino de una ignorancia del hombre al no entender el por qué Dios elige. Ese es el contexto del capítulo 9. Y con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Recuerden que dentro de 8 días no tenemos esta clase. Vamos de visita con nuestros hermanos de recursos hidráulicos, que por cierto la iglesia se llama Remanente de Cristo, hablando del remanente, y pues vamos a acompañarlos en su aniversario. Quien quiera ir, pues se pone de acuerdo conmigo y nos vamos en bola. Si no, se van trepados arriba del pointer a ver cómo le hacemos, pero pues para irnos a celebrar con ellos. Nos vamos de parranda a las
4:15 yo creo, porque empieza a las 5. 4:15 para que más tardar a las 4:30 nos vamos y esperemos que no haya tráfico y lleguemos a las 5. Esa es la idea. Así que si alguien nos quiere acompañar, también los que están en línea, pues pónganse en contacto en el WhatsApp y pues quedamos de acuerdo. Así que terminamos esta clase, no se vayan sin dejar un like, sin compartir el video y primeramente Dios nos estaremos viendo. La próxima transmisión será hasta el día martes a las 7:30 de la tarde. Así que nos estaremos viendo hasta entonces.